Si estuviéramos en la normalidad anterior, pues yo me sentaría y tomaríamos el café porque lo que ha dicho Dina es más que suficiente. Así que doy gracias por esta introducción tan completa, así que espero poder complementarla. Atrapado por su pasado. Alguno ya estará pensando en La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado. Suéltame, pasado. Pero bueno, Atrapado por su pasado es una película de Brian De Palma del año 93, protagonizada por Robert De Niro. Y el argumento es de un narcotraficante que sale de la cárcel y al volver a su barrio pues quiere volver a una vida normal, alejado del crimen. Lo que pasa que el entorno no le deja. No os voy a hacer más spoiler. Hay una frase que la he tenido delante durante muchos años en mi vida, que dice así: cuando tengo razón, nadie lo recuerda. Cuando me equivoco, nadie se olvida. He buscado referencias, hay quien dice que es de Albert Einstein, hay quien dice que es de Muhammad Ali, pero aunque fuera mía, pues creo que está bastante acertada. Hay personas que quedan marcadas por un error que hayan cometido en el pasado. Todos aquellos que os halléis en mi quinta de los 50 os recordaréis de Julio Cardeñosa. Mundial de Argentina, año 78, Walter era un pibe todavía. Estaba disfrutando del Mundial ahí, que ganó Argentina por primera vez. Kempes, Hausemann, Bertoni, Pasarela, Fillol. Cardeñosa era un jugador de la selección española, un zurdito bastante bueno, jugaba de interior. Y en el partido que había clasificado a España para el Mundial, después de habérselo perdido durante 2 mundiales, había sido uno de los héroes de aquel partido de Sarajevo. Es otra historia. Pero en el partido que jugaron contra Brasil, pues ocurrió lo que es conocido como el no gol de Cardeñosa. Un centro desde banda derecha, el delantero centro Carlos Santillana toca de cabeza llevándose al portero y Julio Cardeñosa se encuentra en el punto de penalti con la portería vacía. Claro, es zurdo. Y el hombre, en vez de empujarla con la derecha, con lo que fuera, pues se la quiere cambiar de pierna, el balón le bota, le da tiempo que el defensa se ponga justo en el medio y el Cardeñosa lo tira justo al medio y lo falla. Aún hace poco lo volvieron a entrevistar y siempre en todas las entrevistas le preguntan por el no gol de Cardeñosa. Seguro que muchos de vosotros, incluso en el mundo del deporte, en el mundo de la política, hay algún político que es conocido por el error que ha cometido. Personas que todo lo bueno, todo lo positivo, pues queda enterrado por ese fallo tan grande. Tomás era alguien así. No tanto por él, sino cómo le tratamos nosotros. Porque siempre que hablamos de Tomás, dice, Tomás, el que no creyó. Tomás, como otros discípulos, casi con toda seguridad que era pescador. Cuando vemos el relato aquel de la pesca milagrosa de Juan capítulo 21, nos dice que Pedro es el que dice, vayamos a pescar, y Tomás, que es uno de los que está presente, dice, bueno, pues yo también me apunto. Así que probablemente Tomás era pescador y también probablemente de la zona de Galilea, porque no se pescaba en otro sitio que no fuera en el mar de Galilea, ¿no? En el Mar Muerto no se pescaba y en el Jordán tampoco se pescaba. Tomás significa gemelo en el idioma arameo. Y también se le menciona como Dídimo, que es el mismo significado pero en griego. O sea, Tomás era el gemelo que tenía por sobrenombre Gemelo. No sabemos, según la Biblia, su nombre real, ni sabemos de quién era gemelo. Y a veces conocemos a personas por su apodo, por su sobrenombre, y no sabemos su nombre real. Y eso es algo que nos pasa con Tomás. Le pasa mucho a los futbolistas argentinos. Siempre todos tienen apodo. El burrito, el pelusa, el piojo, el payaso, todos ellos. Yo no sé si los judíos y los argentinos tienen algún tipo de relación. Porque cuando vamos a los evangelios encontramos un montón de personas con un sobrenombre. Simón llamado Cefas, el mismo Jesús a los hijos del trueno les llamó él, hijos del trueno. O sea, no sé si los judíos también tienen que ver con los argentinos de poner apodos, no lo sé. Pero a veces conocemos a la persona pues por el apodo y no por el nombre real. Algunos escritos, especialmente la tradición siria, sugieren que su nombre era Judas. Incluso van más allá
Y cuando en Marcos capítulo 6, versículo 5 y Mateo 13, 55 nos habla de 4 hermanos del Señor, Jacobo, José, Simón y Judas, sugieren que podría ser este Judas y que alguno de ellos fuera gemelos del Señor. Si fuera así, podría ser el autor de la epístola de Judas, pero bueno, esto no tiene base firme. Lo cito para que os suene, si alguna vez lo oís, y para que sepáis que Tomás hizo más cosas, o hay más cosas en las cuales tenemos que tener en cuenta a Tomás. De hecho, se le atribuye la autoría de algunos libros, de los muchísimos que circularon en los primeros siglos de la Iglesia. Autoría, pues puesta entre muchas comillas. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que no solamente no se incluyó en el canon del Nuevo Testamento, sino que directamente se le calificó como un libro herético por contener muchas enseñanzas de gnosticismo, dicen, si lo pudo haber escrito Tomás. Personalmente pienso que no hay manera. Después de Hechos capítulo 1, versículo 13, no encontramos ninguna mención a mayores de Tomás. Digamos que la historia de Tomás termina con aquella escena en el aposento alto tras el Jesús resucitado. Sin embargo, Eusebio de Cesarea, citando al historiador Orígenes, afirma que Tomás se convirtió en un evangelista y que llevó el evangelio a la región de Partia. Hace unas semanas, ya bastantes, nos hablaba de aquel jinete que representaba a los partos. Bueno, pues en ese lugar, en esa zona, en ese territorio, Partia, que es más o menos el actual Irán, la tradición dice que Tomás predicó el evangelio allí. Pero incluso más allá, se presenta a Tomás como el que llevó el evangelio a la India y que allí murió martirizado, traspasado por una lanza. Algunas teorías más que Tomás es protagonista, que hace algo o dice algo, y son los 3 que Dina tuvo delante de nosotros y que esos son los que vamos a ver ahora porque no voy a inventar nada nuevo. Y aquí es donde entra el título, atrapados por su pasado. Porque a veces nos quedamos así. A veces hemos cometido un error, hemos cometido un fallo, más o menos grave, pero no somos capaces de superarlo. Ni nosotros, ni muchas veces las personas que están a nuestro lado. A veces somos nosotros los que nos atrapamos en nuestro pasado, pero a veces son los demás los que nos atrapan. No nos dice el Evangelio cómo manejó el asunto, ni cómo le trataron los demás apóstoles o los demás creyentes, si había algún tipo de, a lo mejor, de bromita. ¿Qué, Tomás? ¿Está buena la carne? Pruébala, toca. Ese tipo de comentarios. No lo sabemos. Quizás su herida estuvo abierta mucho tiempo. Quizás tardó tiempo en cerrar. Cuenta la historia de que, por ejemplo, el apóstol Pedro, después de aquella negación, cada vez que oía cantar un gallo, le saltaban las lágrimas. A veces los errores causan heridas que tardan mucho tiempo en cerrar. Y yo pienso que Tomás tardó una buena temporada en poder seguir hacia adelante. A veces perdonamos a otros, pero no olvidamos. Volvemos a sacarlo a la luz. A veces lo hacemos de forma inconsciente y sin mala intención, pero se hace mucho daño. Mucho daño. Qué importante es saber olvidar después de perdonar. Tenemos que aprender a ver las cosas positivas que hay en la vida de esta persona, y eso es lo que pretendo esta mañana con la ayuda de Dios. Vamos a hablar de su fallo, porque está ahí, no podemos obviarlo. Pero intentar quedarnos como que fue una persona que consiguió superar ese momento tan traumático y que se convirtió en un gran evangelista. No hay ningún ser humano perfecto. Yo tampoco, por supuesto. Todos nosotros tenemos nuestros fallos y nuestros errores. Es cierto que Tomás tuvo un desacierto importante, pero cosas muy buenas hizo durante su ministerio, lo veremos aquí en el pasaje y también después. Una persona, un discípulo, un seguidor de Jesús, capaz de lo mejor y también capaz de lo peor, pero que se levanta tras la caída y que sigue hacia adelante con la labor que el Señor ha puesto en su mano con valentía, entregando finalmente su vida, como se había comprometido anteriormente con el Señor. 3 pasajes, 3 puntos. En el curso que
que hicimos de predicación, pues nos decía, bueno, tienes que seguir las divisiones naturales del pasaje. Bueno, pues hay 3 pasajes, 3 puntos. Esto cae del libro. En Juan capítulo 11, versículos 6 al 16, encontramos su decisión. Un hombre decidido, un hombre entregado, un hombre comprometido. Hay diferentes reacciones ante Jesús, opiniones totalmente opuestas. Algunos de sus contemporáneos reaccionaban de forma muy positiva, porque sanaba enfermedades, porque suplía necesidades materiales, porque echaba fuera demonios, porque resucitaba personas, pero también porque su mensaje era atractivo. Y no solamente por su contenido, que lo era, sino sobre todo por su autoridad moral. Una cosa que llama la atención de los contemporáneos de Jesús es su integridad. Que hace lo que dice. Que lo que él predica está en total consonancia con su estilo de vida. Y esto para ellos, y para cualquiera que examine las Escrituras, vería que era una gran diferencia con respecto a los fariseos, escribas, maestros de la ley, religiosos en general. Personas que decían, pero no hacían. Jesús nunca descalifica a este grupo de personas porque no conocen la palabra de Dios, nunca lo dice. Lo que critica de ellos es su forma de interpretarla y sobre todo su hipocresía a la hora de aplicarla, o más bien de no aplicarla, porque eran unos expertos en no cumplir la ley que ellos predicaban. Incluso nos muestran los evangelios un caso tan duro como que alguno, pudiendo ayudar a su familia, a su padre, a sus progenitores, decía, mira, yo tenía este dinero para ayudarte, pero mira, es que es para el Señor y no lo puedo utilizar. Hipocresía. Jesús por eso fue rechazado sistemáticamente por todos estos grupos de élite religiosa, económica y social. Porque estaban siendo desenmascarados por un joven carpintero de Galilea. Porque estaban perdiendo autoridad delante del pueblo y era algo a lo que no estaban dispuestos. Es extraño ver unos políticos que no quieren perder el poder sobre el pueblo. Eso se quedó en el pasado, ya no ocurre más. Eso es una constante con los poderosos. Esta es una constante con aquellos que quieren alcanzar el poder por encima de cualquier cosa. Y al principio esta oposición pues es dialéctica. Le hacen preguntas, le plantean cuestiones, muchas de ellas son preguntas trampa, a ver si le dejan en evidencia. Pero tras algunos intentos, viendo que la cosa no cuaja, porque sería joven, sería carpintero, pero manejaba bien la palabra de Dios, pues procuran su muerte. Lo quieren sacar del medio por la vía más rápida. Y el relato de lo que dice Tomás está en Juan capítulo 11, pero si empezamos el contexto, en Juan capítulo 9, vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento y se produce una discusión con los fariseos. Una discusión que continúa en el capítulo 10 y que finaliza con una escena de una gran tensión y violencia. Le rodean y le dicen, mira, dinos claramente si tú eres el Cristo. Y Jesús no se anda con componendas, con frases de doble sentido. Yo y el Padre, uno somos. Y le saltó el imitador. Entendieron perfectamente lo que decía. Estaba diciendo que Él era Dios. Y para ellos aquello era la mayor de las blasfemias. Así que cogieron piedras y a por Él. Jesús se escapa, no era su hora. Pasa al otro lado del Jordán. Y ahí es donde ocurre el relato de Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro, que curiosamente también me tocó a mí hace unos meses. Y en aquel momento, pues, Jesús les dice, bueno, volvamos a Judea. Y los discípulos echan la mano a la cabeza. Señor, no vayas. Señor, que hace poco salimos de milagro.
Estuviste a punto de perder la vida y la cosa aún está calentita. No vayas a Judea. Los discípulos muchas veces, o casi siempre, no entendían los planes de Jesús. Las cosas que era necesario que sufriese y padeciese y que pasaban necesariamente por su muerte en la cruz. Mateo 16, 22 y Marcos 8, 32 nos muestran a Pedro, como no, ¿quién no iba a hacerlo sino Pedro? Reprendiendo a Jesús cuando éste afirma la necesidad de su muerte. Señor, de ninguna manera te pase esto. Y el Señor, aunque sabe que esa afirmación, ese deseo de Pedro surge del cariño, le reprende duramente: apártate de mí, Satanás. No se andaba con chiquitas el Señor. En esta ocasión no nos dice que uno de ellos le dijera, no vayamos. No, los discípulos le decían, era un sentir general de todos. No sé si Judas, a lo mejor Judas. Pero había un sentir general en los discípulos de intentar convencer al Señor, Señor, no lo hagas. Y llega un momento que el maestro pues pone los puntos sobre las sillas y dice, vamos. Y aparece Tomás. Y Tomás lo que dice, bueno, ya que él va, vayamos con él. Y si muere, moriremos con él. Le vamos a seguir hasta el final. Una decisión valiente. Una reacción un poco pesimista, porque de hecho el subtítulo es Tomás, el apóstol pesimista, y algo de esto, o muchísimo, o todo de esto, porque me he ido completamente de la línea de los devocionales, lo vais a ver esta semana. Tomás, como alguien pesimista, se esperaba siempre lo peor. Era el mítico del vaso medio vacío. Quizás una persona optimista pues le hubiera quitado hierro y dice, bueno, Él es Dios, Él tiene poder, seguro que salimos de esta. Venga, vamos que Dios, Jesús tiene el control, Jesús tiene el poder y al final todo va a salir bien. Pues bueno, aquí lo importante no es que fuera pesimista o optimista, sino que estaba totalmente decidido a seguir a Jesús, incluso hasta la muerte. Cuando en la última cena Mateo y Marcos recogen la afirmación de Pedro cuando el Señor dice, bueno, todos os escandalizaréis de mí. Y Pedro dice, no, Señor, yo no. Yo aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Y nos dice que todos los demás se adhirieron. Pero esto es posterior al relato. El primer discípulo que dice, yo estoy dispuesto a morir por ti, es Tomás. Así que hizo algo bueno, ¿no? Algo bueno para recordarle. Una persona comprometida con Jesús. Es cierto que siendo pesimista, pues ponía más el énfasis en los problemas de seguir a Jesús. Pero está dispuesto a asumirlas, incluso a morir por él. Y esto es un desafío. Me lleva desafiando desde que me enteré que me tocaba el pasaje. Si yo estaría apuesto a decirle, Señor, si hay que morir, muero contigo. Somos llamados a seguir al Maestro. Y si seguimos al Maestro de forma consecuente, siempre nos va a llevar a algún tipo de problema. No tiene por qué ser necesariamente la muerte. Pero podemos recibir hostilidad, desprecio, burlas, incomprensión. A veces, entendedme, morir por Cristo es fácil porque es su momento. Es más difícil vivir
largos años rodeados por un ambiente hostil. Tomás tenía sus cosas buenas. Era un hombre decidido, era un hombre valiente. Y después lo mostró, yéndose a predicar a regiones alejadas e ignotas. En Juan 14 encontramos sus dudas. Sí, es una persona decidida, pero es una persona con dudas. Algo de esto, pues, ya comentamos antes, de cómo todos los discípulos no acababan de entender lo que Jesús les quiere decir. Cuando le dice, bueno, vamos a despertar a Lázaro, dicen, bueno, Lázaro debe de estar vivo y de estar durmiendo, y Jesús va a despertarle. Y Jesús dice, no, está muerto. Y es una constante a lo largo de los evangelios esta confusión. A veces es consecuencia de que Jesús utilizaba mucho el lenguaje figurado, muchas figuras de la palabra, muchas parábolas, que hacía que no lo interpretaran correctamente. A veces porque los discípulos y aquellos que rodeaban a Jesús tenían conceptos preconcebidos que chocaban con lo que Jesús decía. Es muy interesante el pasaje de Juan capítulo 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo, un maestro de la ley. No era un novato en este tema, era una persona que dominaba bien las Escrituras. Y vemos como en el relato, pues Jesús le dice, bueno, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, espera, para. ¿Cómo va a hacer una persona para volver al vientre de su madre otra vez? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Y Jesús se sorprende, le dice, un maestro de Israel debía saber de lo que estoy hablando. Y Jesús no solamente no le reprende, sino que le pega una explicación antológica. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, presente, no se pierda, futuro, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 es la contestación de Jesús a un hombre que duda. Creo que tenemos que ser honestos con nuestras dudas. A veces queremos presentar la idea de un cristiano granítico, sin fisuras. Lo entiendo todo, lo comprendo todo, lo sé todo. Antes de la pandemia, me tocó compartir con vosotros el libro del profeta Habacuc. Y pese a ser un profeta, era una persona y tenía sus dudas. Por el estado espiritual de la nación, por la ausencia de que Dios interviniera, porque Dios ha actuado de una forma que él no acaba de entender. Y lo que hace el profeta Habacuc es preguntarle a Dios. De una forma honesta. Porque quiere entender, porque quiere saber. Y Dios le contesta, y Dios aclara sus dudas. Y ya vimos que Jesús hizo lo mismo con Nicodemo. Tomás tiene dudas. Tomás no acaba de pillar esto que acaba de decir de a dónde yo voy y tal. Pero no es el único. Porque Tomás no le dice, mira maestro, es que yo no sé. Tomás dice, es que, Señor, no sabemos. Me imagino la escena, ¿no? Los discípulos mirándose uno a otro. Oye, ¿tú lo has pillado? No sé de qué va. Pero bueno, no sé. A lo mejor lo explica después. Y Tomás se atreve. A lo mejor los demás no lo hacían por no quedar en evidencia. Señor, mira, es que no sabemos. Y Jesús no le dice, pero Tomás, mira que eres corto, mira que no entiendes nada. Y lo deja allí. Todo lo contrario. Jesús se toma su tiempo para responder a Tomás y como bien nos decía Dina antes, le suelta uno de estos versículos que los hemos visto escritos en un montón de iglesias.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A lo mejor si Tomás no pregunta eso, Jesús no lo hubiera dicho. Y como nos decía Tony hace unas semanas, porque estuve muy atento, Felipe el analítico también pregunta. Y más tarde Judas, no el Iscariote, como dice ahí, también pregunta. Es decir, la intervención de Tomás hace que los demás se atrevan a plantear sus dudas. Es algo bastante habitual. Nadie pregunta por no quedar mal, pero en cuanto se abre la lata, yo no sé si algún día Abraham hará una sesión solo de preguntas, pero seguro que hay muchísimas preguntas sobre Apocalipsis. Yo tengo unas cuantas. A ninguno de los tres, ni a Tomás, ni a Felipe, ni a Judas Tadeo les dice. Y Juan capítulo 14 es uno de los capítulos más preciosos del Evangelio de Juan. Lleno de contenido, lleno de teología, lleno de esperanza, lleno de advertencia. Y perdonadme si insisto un poco, pero a lo mejor eso no se hubiera escrito si ellos no preguntan. Es lo que Dios hizo con Habacuc, es lo que Dios hizo con Nicodemo, es lo que hizo con Tomás. Porque Dios no quiere dejarnos en la ignorancia. Es muy arriesgado no preguntar. Porque a veces pensamos que vamos a quedar en evidencia, vamos a quedar como los que no saben, como los que son un poco cortitos. Pero a lo mejor los que están a nuestro alrededor, si no igual, están peor. A veces podemos pensar que se va a enfadar el que está enseñando, o que se va a sentir herido por no saber comunicar bien la enseñanza. Bueno, ¿cómo voy a preguntarle esto de Apocalipsis a Abraham? Con lo que se está esforzando, con todos los estudios, que anda con el zoom para arriba, para abajo, con PowerPoint. Que no se moleste. No lo voy a predicar el predicador el domingo al salir, no sea que se enfade. No voy a preguntarle a Walter de un devocional porque. Pregunta. No te quedes con las dudas. Si no entiendes y no preguntas, vas a seguir sin entender. Si no entiendes y preguntas, por lo menos tienes la posibilidad de entenderlo. Porque el maestro lo que quiere por encima de todo es que entiendas lo que te explica. El maestro trata de comunicar una verdad que ha absorbido y que aquellos que lo escuchan se apropien de ella. Y te lo va a repetir las veces que necesites y te lo explicará de todas las maneras que está en su mente para que lo llegues a entender. Pregunta Walter a Abraham, así. De manera que veíamos como Tomás tenía una cosa positiva, que era un hombre decidido, pero también la cosa positiva de que quería aprender y estaba dispuesto a preguntar. En tercer lugar, su desacierto, porque no podemos eludir. Siempre lo he dicho, que la Biblia es un libro tremendamente honesto. Si cogéis libros de estos de biografías de santos y de santas, de los santos o las santas que normalmente se consideran así, veréis unas vidas impecables, perfectas. Se le caía el café y ellos no se salpicaban, les caía por el suelo. La tostada siempre le caía boca arriba. Siempre lo hacían todo bien, nunca se equivocaban, todo iba sobre ruedas. Sin embargo, la Biblia no es así. La Biblia nos presenta a hombres y mujeres con conductas maravillosas, pero muchas veces esas mismas personas con conductas lamentables, menos el Señor. Y tristemente, incluso para mí, que al investigar en esto, pues me he encontrado cosas que no sabía. La parte que conocemos de Tomás es esta, Juan capítulo 20, versículos 24 a 29. Hace unas semanas, en el Domingo de Resurrección, después de un mensaje vibrante sobre el Cristo resucitado, pues me tocó pues
llevar la cena del Señor y compartía con vosotros así un resumen a vuela pluma de lo que había ocurrido aquel día de la resurrección. El sábado tuvo que ser un día durísimo para los discípulos. No solamente habían perdido a su querido maestro, sino que sus sueños se habían quedado totalmente rotos. Lo habían dejado todo para seguirle durante 3 años y medio. ¿Y ahora qué hacer? Volverían a su vida anterior como si nada, y ahí están el sábado. Y el domingo se presenta como un día todavía peor. El maestro está muerto y además hay que ir al sepulcro a terminar las costumbres funerarias. Lo habían preparado un poco de prisa y corriendo porque se hacía de noche, se acercaba el sabbat, se acercaba una fiesta importante y de prisa y corriendo lo metieron ahí en la tumba y ahora había que terminar de hacer determinadas cosas. Iba a ser un día duro. Y muy de mañana aquellas mujeres van allí preocupadas, tristes, pensando cómo van a hacer para sacar aquella piedra. Y se encuentra la piedra quitada, se encuentran aquellos ángeles. Algunas van a buscar a los apóstoles. María se queda por allí, se encuentra una persona, se piensa que es el hortelano y no era el hortelano, que era Jesús. Luego llegan Pedro y Juan. Pedro y Juan miran, nos dice que Juan al ver cómo están puestos los tejidos del sudario, nos dice que cree y se vuelven para casa. Y estando encerrados en el aposento alto, a cal y canto, porque su vida estaba en peligro y todavía más ahora, porque recordemos que una de las cosas que les acusaban era de que habían robado el cuerpo. Entonces eran unos delincuentes. Y en ese momento, al final de ese día, en que solamente hasta ese momento María y 2 discípulos de Maús, que lo habían visto un poquito antes, Jesús aparece en medio de ellos. Paz a vosotros. El gozo les inunda, el consuelo de Jesús hace mella en estos hombres y allí están. Al final de ese día tan duro, tan triste, termina con un maestro vivo, llenos de gozo, llenos de paz. Está vivo el maestro. Pero Tomás no estaba. ¿Por qué no estaba? Bueno, el relato bíblico no nos da ninguna pista. Podía ser por una causa justificada o injustificada. Creo que lo más probable, y coincido con Walter en los devocionales, que Tomás estuviera muy afectado por la muerte del maestro. Cada persona encaja o encajamos en las circunstancias difíciles de formas muy diferentes. A veces buscamos la compañía de otros para encontrar aliento, para encontrar consuelo. Y de forma especial, tras la muerte de alguien querido, es muy bonito, es algo que a mí me impacta. Ver cómo los creyentes nos arropamos en esos momentos tan duros. Si vais a un entierro de creyentes, veréis ese ambiente. Ese cariño, esa ternura, ese compañerismo, que a veces yo por lo menos me choca mucho en otros entierros, que los veo fríos, que los veo rituales. Pero otra vía es buscar la soledad. Estar apartado mientras no se salga de ese momento de dolor tan profundo y tan duro. Estar quizás solamente con los más cercanos y en la soledad de nuestra casa, en la soledad de nuestra habitación, buscar el rostro del Señor. Es posible que esta fuera la razón de su ausencia. Un hombre tremendamente impactado, tremendamente dolorido al ver que había muerto el Señor. Y no estaba allí. No estaba allí. No estar con los demás le impidió ver al Señor vivo. No pudo compartir con ellos el gozo de verle vivo y de que ese dolor que él tenía desapareciera al instante. Pero su fallo no fue tanto no estar,
como no creer a los demás. Su pecado no fue de ausencia, sino de incredulidad. Me imagino la escena. Sus 10 compañeros, María, los 2 discípulos de Emaús que vinieron de vuelta y que fueron a dar noticia a los apóstoles de que él estaba resucitado, diciéndole: Tomás, que está vivo, que le hemos visto, que es él, que no es un fantasma. Y Tomás dice: no, de ninguna manera. Y su incredulidad, estoy atrapadísimo hoy, su incredulidad es realmente vehemente. No son simplemente dudas, como cuando antes preguntó y dijo: mira, es que la verdad es que, ¿estáis seguros? A ver, darme argumentos. Es no os creo. Y fijaos, si no os creo, que aunque lo vea, tendré que tocarle. En cierto modo, Tomás está diciendo: mira, una de dos, o sois unos mentirosos o habéis tenido una alucinación. Es imposible que el maestro haya vuelto a la vida. Y durante 8 días más, Tomás sigue pensando que el maestro está muerto. Probablemente enfadado con sus compañeros por intentar engañarle. Y me imagino a todos: Tomás, pero Tomás, que de verdad, que sí, que ha resucitado, mira, ven al sepulcro, mira cómo está vacío, mira lo que te dice María, mira lo que te dice Cleofas, mira lo que te dice Juan, mira lo que te dice Pedro. Si hemos estado contigo 3 años y medio, nos conoces. Sabes que ninguno de nosotros esperamos que esto ocurriera. Le hemos visto. Y Tomás enfurruñado: no. Y 8 días después se repite la escena. Es curioso cómo es exactamente igual. En el aposento alto, cerrados a cal y canto, llega el maestro: paz a vosotros. Pero en esta ocasión sí que está presente Tomás. Es curioso que Ana le dice: maestro, mira Tomás, está aquí Tomás, ¿sabes lo que ha dicho? Jesús no necesita que nadie le ponga al día. No hace falta que informemos a Dios. Y muchas veces lo digo cuando tenemos una reunión de oración, ¿no? De que no estamos orando para poner a Dios al día. Ella lo sabe. Él sabe perfectamente lo que nos ocurre. Y Jesús conocía perfectamente los pensamientos de Tomás. Y el Señor tiene un trato con Tomás firme, pero tierno. O tierno, pero firme. Es cierto que Tomás había estado muy desafortunado. Pero el deseo del Señor siempre ha sido la restauración. El Dios de la Biblia no es un Dios que se complace en el castigo y en la condena. Sí, es un Dios justo. Es un Dios que no puede tolerar el pecado y que tiene que aplicar consecuencias sobre ese pecado. Pero Él quiere restaurar. Y Jesús no le dice, no le echa ahí una gran bronca. No le pone en evidencia. Tomás, ven aquí. Pero ¿cómo se te ocurre no creer a estos? Pero no te lo ha dicho Pedro, no te lo ha dicho Juan, no te lo ha dicho María. Porque realmente las evidencias que tuvo Tomás fueron más que los otros. Porque dice que Juan llegó allí al sepulcro, vio los tejidos y creyó. Tomás, ¿querías tocar? Toca. Aquí está mi mano. Aquí está mi costado.
Y Tomás se derrumba. Señor mío, Dios mío. Ya no tiene dudas. Ni sobre la identidad de quien estaba delante de él, ni sobre quién era, lo que significaba que aquel maestro estuviera vivo. Jesús le dice: Tomás, muchos vieron y no creyeron. Y como bien decía Dina, aquí estamos unos cuantos. Y antes de nosotros y después de nosotros, mientras el Señor no cierra la puerta del arca, muchos otros creerán en el Cristo resucitado sin haberle visto. El relato no nos dice en ningún momento, si al final cumplió la petición y tocó las heridas del Señor. Personalmente, yo creo que sí lo hizo. Porque el Señor le dice: vete. Jesús le da una orden. Y yo creo que las órdenes del Señor no son simplemente metafóricas. Lo dejo ahí. Pero no hay más reproches. Tomás se reintegra al grupo. Y Tomás, cuando termina el ministerio de Jesús y Jesús asciende, está con los apóstoles y comienza su vida evangelística. Y llega a sitios donde ninguno de nosotros, probablemente ni tan siquiera de vacaciones, llegaremos nunca. Atrapado por su pasado. Yo no sé si estás atrapado por algo que te ha ocurrido, algo que has hecho y que te impide avanzar. Quizás, siendo creyente, hay algún pecado que has cometido en tu vida y que el Señor ha perdonado, al cual tú has acudido arrepentido delante del Señor, y el Señor lo ha perdonado, y sigues ahí lastrado, pensando que ya no sirves para nada, pensando que el Señor ya no te puede utilizar. O quizás eres una persona no creyente que piensas que eres demasiado malo, que has hecho demasiadas cosas malas para que el Señor te perdone. El Señor Jesús perdona a cualquier persona. Una de las historias que a mí más me emocionan de la Escritura es aquel hombre que se salvó en el último momento, casi en la prórroga. El ladrón que estaba al lado de Jesús. Un criminal. Un asesino, probablemente un terrorista. Y que recibe aquellas palabras preciosas del Señor. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una canción que me gusta mucho de una cantante cristiana, Caroline Arends. La traducción es mía, así que seguramente no es muy buena. No hay un corazón tan perdido que no pueda ser hallado. No hay circunstancias desesperadas. No existe tal cosa como una ciudad dejada de la mano de Dios. Siempre hay segundas oportunidades. Hasta que esta vida se acaba no hay un punto de no retorno, porque donde quiera que mires, allí siempre está su amor. No importa dónde estés, su amor es siempre más grande que tu mayor esperanza y de aquello que más temes. Donde quiera que vayas, no has ido demasiado lejos. El amor siempre está allí. Un Dios dispuesto a perdonarte. Un Dios que te ama. Un Dios que te quiere usar. Un Dios que te quiere salvar. Padre amado, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por estas historias de personas como nosotros, con sus fallos, con sus defectos, con los cuales nos podemos identificar. Y Señor, que seamos capaces de dejar atrás nuestro pasado. Saber, Señor, que tú eres un Dios de un amplio perdón. Que tú, Señor, estás dispuesto a aceptar al pecador más recalcitrante si acude a ti con un genuino arrepentimiento. Señor, gracias porque sabemos que siempre estás dispuesto, que siempre nos oyes, que al que se acerca a ti,
tú no le echas fuera. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.